Será como siempre su conductor Ricardo Camila. Favorito. Favorito. Richard, ya saben, para los cuates, antes de presentar a mis compañeros aquí en la mesa, un saludo en controles a nuestro compañero Chapu. Muy responsable, Chapu anda por acá. También allá en cámara, en foto, auxiliar Javier Águila. Claro. Javi, un saludo a Javi. A nuestra compañera Vero también, que no esté el día de hoy, un saludo también. A donde quiera que esté, donde quiera que ande, ¿verdad? Sí, claro que sí. A nuestra compañera del día de hoy, Alanis. ¿Tienes todo el nombre? Alanis Andrea Castillo. ¿Cómo te decimos? ¿Alanis o Andrea? Como ustedes gusten, ustedes díganme cuatacha, lo que quieran. Vámonos, ¿cómo estás, Alanis, el día de hoy? Bien, muy contenta de estar un martes, pues, casual, ¿no? Un martes... Sí, llevas 2 o 3, ¿no? Sí, Claro, ya has claro. hablado por acá, ¿no? Claro, Oye, unas que otras. ya se nos va el año, ¿verdad? Ya ni me digas que ya me siento más grande cada vez. Último programa del año. Oye, y tenemos invitados el día de hoy, ¿eh? Antes de ir con tu tema, Alanis, presentamos al arquitecto, ¿verdad? Sí. O maestro, ¿cómo Maestro. le decimos? Bueno, pues es que tengo ambas, ¿no? Arquitecto más. El arquitecto Francisco Rodríguez, conocido en los lados como el maestro Paco, ¿no? Ah, para todos los Maestrito. amigos, todos los que gusten, ¿no? Bueno, maestro Paco, muy buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes, muy bien. Y, me da mucho gusto estar aquí en este programa y participando, ¿no? Muchas gracias, maestro, por estar acá. Antes de entrar ahorita con su tema, vamos a empezar con nuestra compañera Alanis Andrea Castillo, que estamos platicando antes de entrar al programa Qué tema interesante, de ¿no? que, oye, que el ¿Qué te violín y que 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 el el diablo y que diablo, no los me digas, sueños. ya. Mi productor ya hasta se espantó. Fíjate, Ya puso mejor para la se fue. pausa una rola, ahí, medio ahí. Para que ahí. le escuchen bien y... Carambolas. Pero ¿de qué nos vas a platicar, mi querida Alanis, el día de hoy? Pues sí, bien como nos los mencionas, Richie, este es un tema muy interesante y pues con mucha cultura, debemos Sí, también, sí. Y entonces, bueno, no sé si conozcan o les suene el nombre de Niccolò Paganini. Sí, sí, Más lo- o menos han Sí, escuchado por ahí. Es clásico. violinista, ¿no? Me Violinista, parece. Claro. Y bueno, les voy a contar más A o ver. menos como la historia y el mito, porque hay, El hay antecedente. un mito ahí que de verdad Y es Javi puso la buenísimo. rola, ¿verdad? Que en lo particular, y como dices bien, en el caso de nuestro querido productor Javi, hemos estado comentando este tema y la verdad nos pareció muy interesante. Con las luces prendidas, por supuesto. Claro, yo no me arriesgo. Por si acaso. Por si acaso, claro. Y bueno, pues él nace un 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Ujú. Y pues él es un violinista revolucionario totalmente y compositor. Pues él se convirtió como en uno de los pilares, así central, estructurales de la técnica moderna del violín. O sea, ya como que todos sus predecesores, todos los que siguen después de él, empezaron a tomar técnicas de él, ¿no? Y bueno, Es como la inspiración, claro, por claro. decirlo así. Sí, yo admiro a Horus y después de eso voy a seguir. Oye, me gustó, bueno, también Javi, eres violinista también, Javi. Muy bien, Javi. Hay más o menos en sus Dedos, dos libros. dedos mágicos, muy bien. Y bueno, como les decía y les comentaba al principio, él tiene un mito. Ujú. El mito de Paganini comienza cuando él tenía 5 añitos. Su Caray. mamá aseguró haber tenido un sueño, así, ¿no? De repente. Como todos tenemos. Claro, como todos. Sale. Pero sí era como que un sueño más Caray. viajado, ¿no? Caray, Porque a ver, cuéntanos. se le apareció el demonio. No. Ay, nanita, Lucifer. nada más, sí. Don Satanás. Imagínate. No. Satanás eres tú. Como el perrito Como de el la perrito ruta de del sí, ¿no? 71. Entonces a ella en este sueño se le Ajá. aparece el demonio y le dice que su hijo, Niccolò, Ajá. va a ser violinista famoso. Caray, a los 5 A años. los 5 años, o sea, después, él tenía 5 añitos, Oye, la mamá sueña. Oye, a lo mejor la mamá se echó unos alipotes, era fin de Mejor, año, ¿no? como ahora, ¿no? Se sintió alegre, Sí ¿no? creo, A lo sí mejor se creo. acabó la Sí, botella sí, de sí. rompope o Y alguna empezó cosa así, como a divagar, ¿no? Entonces, pues a partir de entonces su papá Mm. lo obliga a estudiar música durante, imagínate cuánto, 10 horas al día. 10 horas Imagínate, desde 10 los horas al 5 día años. desde los 5 años, pues así, ¿quién no se va a convertir en un gran músico? No, ¿No crees? bueno, entonces el papá dijo, es un presagio. Sí, es un presagio, vamos a obligar al niño a que 10 estudie horas 10 horas diarias. al Y día. no hay domingos para él, No, muy bien. nada, ni un día de descanso, ni Ni vacaciones. 31, ni primero de enero, nada. Absolutamente nada. Y bueno, pues a los 6 años él dio su primer concierto, fíjate nada más, a los 6. 6 años. A los 9 hace su primera gira y a los 16 años ya era totalmente famoso. Carambolas, mundialmente. hemos perdido el tiempo Sí, a Alanis, sí, Javi, sí, todos. no, todos. Ya, no, ya estamos, Ya estamos muy ya estamos muy viejos para empezar a tocar el violín, ¿verdad? Bueno, pero nunca es tarde para Sí, hacer claro, algo. nunca se está. Sí, no ¿verdad? desmotives. No, porque no tengamos cabello, pues Sí, no significa que no vamos a
No. A empezar por hacer algo. Muy Y bien. bueno, pues ahí Ujú. obviamente en toda Europa crecía más bien su Ujú. fama y también su fortuna. O sea, él empezó a hacer Ah, mucho también dinero hizo desde los billones. 6 años, ¿no? Imagínate ya tener giras, obvio era para que la Y su gente le manager pagara. era, su mamá y su papá eran sus managers. Era quien lo Hay controlaba, quien ¿no? controlaba el billuyo. Muy bien. Claro. Y bueno, pues él tenía como que una desventaja Ujú. porque empezaba a despilfarrar su dinero No. en fiestas y juegos de azar. No. Como todo hombre, No, despilfarraba. ¿qué va a ser el maestro y tu servidor? Bueno, Javi, tú bueno, también eres excepto por jugador. ustedes. Claro. Excepto Bebedores por no, ustedes. no poner las manos al fuego, pero juego. Pero no, ¿cómo crees? Muy Y bien. bueno, pues entonces, debido a esto, pues él, aparte de ser apostador y Jugador, fiestero, el fiestero etílico, ¿no? claro, él también se le conoce como mujeriego. Ah, caray, Qué malas como mujeres. Pedrito Infante o José José. Sí, tenía esa fama de ser mujeriego. Incluso, o sea, decían que tenía como no sé, como un hechizo hacia las mujeres. O sea, él era feo, lo describían muy feo, pero al mismo tiempo tenía como ese hechizo de atraer a las mujeres. Caray. Era una fealdad atractiva. Claro. Muy bien, Entonces, y mira, fíjate. Oye, nada fíjate, más. era tan feo que llamaba la atención. Sí, ¿No? yo creo que era eso, ese era su atractivo. No, bueno. Entonces, pues debido a esto que era mujeriego, Ujú. tuvo un lío, fíjate nada más y nada A ver. menos que con las hermanas del emperador Napoleón Bonaparte. Ah, caray, hasta Con eso sus llegó hermanas, hasta esos imagínate. grados. Y con dos. Y con una, las con dos, dos, con los o dos. sea, ¿qué te pasa? No, toda la familia. Y la mamá ya estaba como que queriendo meter su cuchara. Muy No me bien. digas eso. Carambolas, muy bien. Y bueno, pero pues aquí lo que importa es que tocaba bien. Sí, claro, ahora hablamos ¿No? del Su violín, su música, sí, instrumento. ya que fuéramos el Mujeriego, pues ya bebedor, ni modo, ese, ¿no? ya. Le dedicamos una canción con José ¿Qué se José. le Muy hace? bien. Creó más de 200 composiciones musicales, imagínate nada más. Carambolas. Y una de sus habilidades más aplaudidas, así que cuando iba a sus eventos, a sus shows, Ujú. a sus conciertos, era como que la más aplaudida, en la que el violín tiene 4 cuerdas. Ajá. Y, sí, estoy en lo correcto, 4, Javier, sí. muy bien. Sí, productor, Javier, sí. que me 4, corrija, 3, porque si 1. No, menos 10, muy bien. Menos 10. Saludos. Saludos presidente. al presidente. No, No, ya. No, ya, estamos. Y tiene 4 cuerdas y él lo que hacía, le quitaba 3 cuerdas al violín y solo se quedaba con una. Y entonces con esto empezaba a tocar solo con una cuerda Ah, caray. y aún así parecía que eran varios violines. O sea, no nada más uno, sino eran varios Caray. los que lo Oye, es que acompañaban. yo ¿no? en el video que nos hizo el favor de mandarnos Ajá. el productor Javier, yo vi que decían que tenía ahí como un cierto pacto con el diablo. Decían que incluso tocaba con él unas Claro, cositas. claro. A lo mejor lo tienes en tus notas, pero. Claro, si te das claro, ese pero mito eso lo vamos más a platicar adelante. más Perdóname, adelante. me adelanté. No te preocupes, discúlpame. no te preocupes, Es que me emocioné. parte de, claro. Y como te decía, también era capaz de hacer increíbles pizzicatos, que son como Ujú. pellizcar las cuerdas, Ajá. que es igual como muy, muy difícil, incluso para los que tocan la guitarra y esto, es muy difícil, entonces para que lo tomen en consideración, Ujú. también hacía esto. Y como lo decías hace rato, se rumoraba que El tenía un mito pacto. urbano. Sí, o sea, así Des- de las calles de Italia. Después de la decían, leyenda de la Nahuala, podemos incluir el charro negro, Claro. ponemos a Niccolo Paganini. Paganini. Pero en Italia. las calles de Italia se rumoraba Ah, ¿sí? que tenía pacto con el diablo. Ah, caray. ¿Qué crees? ¿Y que tocaba con él o cómo? Ah, no, o sea, que Porque, le vendió su alma, alma. le vendió su alma así literal para tocar bien, para ser el mejor violinista del mundo. Pero ya en la realidad se piensa que Paganini sufría un síndrome que se Ujú. llama Marfan y que esta enfermedad afecta a los tejidos conectivos y pues quien lo sufre o quien lo padece Ujú. tiene largas y flexibles extremidades. Entonces era como que aparte de ser un mito, No eran dedos normales. Ajá, no eran dedos normales y eran muy, muy larguitos para que él pudiera tocar Para bien. llegar. Entonces usted saque su propia conclusión. Si usted dice que era el pacto del diablo, Dedos mágicos, dedos largos, mágicos, don lo que Satán se sea. manifestaba, ay El nanita, Satán se va la luz, ay Dios sí, mío, sí, no hay sí. nadie en la escuela, ay Dios no, mío. la mano peluda. Yo me la barba, no, Sí, no. 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 Entonces, pues, ahí usted
saque sus propias conclusiones y dice que fue el diablo, pues el diablo fue, y si no, pues fue una enfermedad, ¿no? Y ya en 1840 Ajá. Paganini pues cae enfermo, muy enfermo, y antes de su visita, bueno, antes de su muerte, Ajá. lo visita un obispo. Pero, ¿qué crees? Nada más ahí. ¿Qué dijo? Cuando va a visitarlo, el obispo... No puede entrar en esa casa, siento vibras que no me dejan. Sí, Cosas por el estilo. el obispo ya va a entrar, ¿no? Ajá. Como a darle los santos óleos Claro, y todo ya esto. preparado. Y Paganini dice no, yo no voy a verlo porque todavía no me voy a morir, porque todavía tengo tiempo. Oye, le dice, si el de junto lo acepta y No. no hay nadie, caray, Ay, no me digas eso, y nadie ay, lo ve, nomás mamita. que él, ay Dios. No. Entonces Paganini dice que no, o sea, aunque él ya estaba agonizando, él dice no quiero que vengas porque todavía me queda tiempo. Y entonces pues él muere. Entonces sí ya estaba cerca su muerte, pero no quiso ver al obispo. Eso se me hace como muy misterioso, ¿no? El No, pues que a no lo haya mejor querido ver a lo mejor a... andaba bien vestido ad hoc y no quería dar pena o ¿Crees? vergüenza a lo mejor. No lo quería ver con... Ajá, desmaquillado, Sí, claro, o a yo lo mejor creo. el rostro, algo. Pues yo creo que sí, y pues imagínate que no pueda entrar, o que sí iba a entrar el obispo, pero de repente dijo, no, porque todavía voy a vivir más, pero ya se iba a morir. Oye, Eso se me hace y muy el raro, obispo ¿no dijo crees? las famosas vibras. Oye, como que no me late. Sí. Porque siento algo, aquí no cuadra. Sí. Llamemos ahora a Juan Ramón, no digo, No, a Carlitos Trejo, no necesito. Imagínate, entonces pues sí como que hay un cierto misterio en que si tenía Ajá. o no tenía el pacto con el diablo. ¿Ustedes qué creen? Ah, caray. Pero es que también lo que es la enfermedad, ¿no? De Marfan, Marfan, claro. que a lo mejor era lo que hacía que tocara. alcanzara Claro. cuerdas o notas o la habilidad que tenía. Yo creo que era más, yo digo que es más por eso. Más No es por porque eso. sea escéptico. Maestro Blanco, ¿qué opinas sobre esto de Paganini? Yo creo que hay una dimensión que no conocemos. Que no conocemos, Sí, claro. Así como esta, vamos a llamar leyenda o mito. Ujú. Recuerden que en la Sierra de Puebla hay muchos mitos sobre nahuales, sobre Sin brujas, duda. sobre gente que le vende su alma al diablo, y no de ahorita, es de muchos siempre, años, ¿verdad? sí, Desde sí, siempre, sí. en la época prehispánica. Precisamente los españoles se espantaron porque hablaban de nahuales y de que se transformaban los humanos en animales, Claro. y eso hizo transformar el concepto del nahualismo, y resulta que ahora hasta los mexicanos piensan que el nahual es malo, cuando que el nahual es el ser más elevado espiritualmente y físicamente, y lo mezclaron con uno que es el diablero. El diablero es el que sí se transformaba y hacía cosas malas, era maloso. Entonces hubo una transformación. Entonces nos degeneran todo esto. Es decir, hay una dimensión que no conocemos y que habría que entrarle a un estudio. Hay que decirle a Chaco que nos ponga al fondo de la dimensión desconocida, ¿no? Y yo creo que es la característica, ¿no? de la cultura mexicana, el que tenemos Sí. estas leyendas. Bueno, no creo y no dudo que en otros lugares tengan sus propias leyendas. Ya lo dijo Paganini Ya en lo- Italia, sí, ya ¿no? lo En Génova. Sí, ya lo comentamos con Paganini, pero sí estas características, leyendas, mitos de México son como muy misteriosas y no sé, a mí me encantan mucho. ¿A ti te gustan? Sí, yo creo que también tenemos diversidad. Sí. Tenemos para todos colores, sabores, tamaños, Claro, y en el texturas. momento de que somos materia, somos mente, somos espíritu, Ujú. creo que se presta para estas tres dimensiones, ¿no? Sí, sin Hay duda. gente que trabaja mucho el físico, por ejemplo, hay gente que trabaja mucho la mente, Cierto. un intelectual, un erudito, pero hay gente que trabaja el aspecto espiritual. Hablemos de los tibetanos, los monjes Sí. que se aíslan y de otras culturas, ¿no? Tan solo en la filosofía derivada del Islam, la Sufi, por ejemplo, hay un trabajo espiritual interno, ¿no? Los monjes tibetanos también tienen un desarrollo espiritual, otra onda, Sí, ¿no? Que sí. nosotros, los Alcanzando el mundanos, nirvana. nosotros no alcanzamos, los de Sí. la India, el Ujú. nirvana, ¿no? Cosa que nosotros, Sí. bueno, a lo mejor no podemos. Somos mortales, simples Sí, mortales. nos ¿no? espantamos a la primera, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que tengas de Nicole No, Paganini, pues mi que- querida Alanis? No, pues es muy interesante el que incluso muchas personas comparaban a Paganini Ujú. con ya personalidades como, no sé, Jimi Hendrix. Ah, caray, eh, Jim Morrison. claro. Aunque no tocara la guitarra, pero porque, el misticismo. porque el que Paganini se hiciera en su show mucho espectáculo con su cuerpo, Cierto. porque él tenía el cabello largo, entonces el que se agitara, el que se moviera de Ajá. un lado a otro en el escenario, pues muchos sí llegaron como a compararlo, ¿no? Con personalidades del rock clásico.
Entonces, Oye, pues, ya que imagínate. nos estamos trayendo pues ya hasta el chisme, vamos a investigar para la próxima emisión cuántas mujeres tuvo Nicolás Paganini en su haber. No lo vamos a encontrar No, la fácilmente. intimidad del señor Paganini, Sí. ¿verdad? Qué bárbaro. Algo más ya para cerrar tu sección, mi querida Lanis. Pues que se den el tiempo de escucharlo, ¿no? Oye, y tienes una rolita ahí que vamos a poner, ¿verdad? Sí. En pausita, más adelante, ¿verdad? Sí. Esta rola, oye, Capricho número 13, La risa del diablo. ¿En serio? ¿Así se llama la canción? Sí, así se llama y pues, como nos comenta Javi, Javi, ahorita, productor, ¿qué nos productor? debería de comentar esta Productor, obra. usted Pieza conoce musical. la obra, señor productor, pase por favor al estrado, cuéntenos sobre la canción, porque queremos saber, Pase. ¿por qué ¿qué pasa? No, pásale Javi, por favor, pásale. Queremos que nos cuentes algo antes de ir con la canción, a ver. Buenas tardes Javi, ¿cómo estás Javier? Así en el video voy a salir como en el video que les mandé, así tras bambalinas. Como el señor, como... La voz de la conciencia. Así es, bueno, pues esta La voz canción que viene a misteriosa. continuación Ajá. del corte se llama Capricho número 13. Ajá. Con el tiempo le fueron poniendo el nombre de La risa del diablo y se dice que... Cuenta la leyenda también. Cuenta la leyenda que es una de las piezas más difíciles o casi imposible de interpretar de la producción de este señor. Un dato curioso es que se decía que durante sus presentaciones y al tocar esta pieza, el hombre se ponía frente al escenario y que frente a él aparecía una silueta moviendo la mano como dirigiendo los movimientos que él ejecutaba en el violín. Ah, caray, Javi. Entonces, la forma en la que él se presentaba era algo pues muy original para aquella época, ¿no? Era solamente él en el escenario con algunas antorchas alrededor y pues imagínense, y ahorita lo van a escuchar, la canción, o bueno, perdón, la pieza, porque así se dice, la pieza es muy, muy, muy buena. Entonces, pues yo creo que... Oye, y la, Y así ya no. la pregunta de esta tarde, ¿quién era esa figura misteriosa que comentas? Sí, eso siempre se quedó en una incógnita. Y un dato para cerrar, Ujú. es que se dice que Niccolo Paganini Ujú. salía todas las noches a tocar en los cementerios para las Ajá, también lo almas, escuché, cierto. para las almas, y que las personas que no tenían para pagar sus conciertos los seguían a los cementerios a escucharlo tocar. Wow, Ah, imagínate caray. qué Oye, como que se está apagando el foco, Javi. No, como que ya me está dando miedo. ¿Les parece si vamos a hacer una cosita aquí en el programa? Sí, para para regresar para escuchar escuchar la Capricho pieza. número 13, Claro. La risa del diablo, y regresamos con nuestro Con el invitado, el maestro. maestro Paco, para su tema. Dice el maestro, yo vine para Paganini y para su tema también. Claro, Dice. para los dos. Y te vamos a pedir a Chapu si nos pone La risa del diablo, esperemos no espantarnos, regresar después Ojalá del que corte. Vamos a una pausa aquí en el punto es, vamos y venimos.